Casi todos los funcionarios consultados expresaron que su compromiso con la no violencia contra las mujeres era desde siempre y no desde la campaña, y que por lo tanto no habían tenido que modificar sus conductas. Cualquier mujer que trabaje en la administración pública puede testimoniar que no es así. Ahora no me animaría a calificar si la campaña fue un éxito o un fracaso, porque los funcionarios adhirieron masivamente al más alto nivel, pero su cinismo siguió intacto. Así como hablo de mis fracasos también, porque hay que hacerlo. Así como hay muchas formas de violencia, dijimos, hay también muchas formas de masculinidad. Y estamos aquí para pensar las masculinidades en plural. Esto implica que seamos sensibles a que si bien el sujeto hegemónico de la política es sistemáticamente varón, tiene otras condiciones. Es varón, pero no cualquier varón. Así como las mujeres quedamos marginadas del ejercicio de ciudadanía plena por nuestra condición de género, como obstáculo para ejercer nuestros derechos, esas otras condiciones de la hegemonía pueden agravar las condiciones de las mujeres y dejar fuera de goce de derechos a muchos hombres que se vuelven vulnerables a la discriminación y la marginación. Varones pobres, negros, homosexuales, transgénero, por mencionar solo 4 condiciones con las que he trabajado, serán así objeto de violencia por parte del patriarcado. Para muchos de estos varones, su descentramiento de la hegemonía es más difícilmente visible. Las mujeres somos claramente la otra del humano universal. A estos varones subalternizados, la alteridad se les vuelve una construcción difícil, aunque la experimenten cotidianamente y no la vinculan con el orden patriarcal. Recorramos algunas experiencias con estos 4 grupos que acabo de mencionar: pobres, negros, homosexuales, transgénero. Cuando faltan 5 minutos me avisas, porque yo menciono los 4 y no sé si llego. Veamos algunas formas de violencia que los afectan y permítaseme mencionar algunas de las acciones que llevé a cabo para subsanar esas situaciones. Con respecto a los pobres, es muy importante señalar que a partir de la crisis política del comienzo del siglo XXI, surgieron formas de protesta social específica y de activismo por fuera de los partidos políticos. La corrupción y la falta de representatividad de los partidos desbordó la contención de estos como expresiones de la participación política y social. Manifestaciones masivas como los piquetes, las asambleas barriales, grupos de desocupados y despedidos de grandes empresas que reclamaban sus fuentes de trabajo con la modalidad del corte de ruta, fueron a veces interpretados por el poder como peligrosos y violentos porque impedían la circulación de vehículos y transporte comercial. Ese fue el modo de hacerse visibles, que encontraron familias enteras que iban pasando masivamente de la pobreza a la indigencia. El nivel de pobreza en Argentina ha pasado del 60% y es inédito para nuestra historia. Y aunque ha comenzado a descender, la brecha social entre ricos y pobres ha crecido, revelando una concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una falta absoluta de justicia en la distribución de la riqueza hacia los trabajadores. Como los datos son oficiales, la reacción gubernamental ante estos datos fue echar al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como si matando al cartero se solucionaran las malas noticias. A partir de esta situación, la protesta social fue crecientemente criminalizada, por un lado judicializada. Por ejemplo, vendedores ambulantes y prostitutas que protestaron frente a la legislatura por una ley que les impedía disponer del espacio público, fueron encarcelados por más de 1 año. Por otro, reprimida violentamente. Hubo varios muertos en las manifestaciones de fin de 2001 y comienzos de 2002, persecuciones y en muchos casos detenciones violentas y torturas a prisioneros, incluso en una manifestación reciente de trabajadores en la Patagonia. Como canta uno de los grupos piqueteros, yo en patas quiere decir descalzo, ¿no? Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Un caso particular son los adolescentes y jóvenes de estos sectores, más de la mitad de los cuales no estudian ni trabajan. Y es que están estigmatizados socialmente como peligrosos y violentos. Como una violencia vuelta sobre sí mismos, los niños se inician muy tempranamente en el consumo de un residuo de la pasta base de cocaína altamente tóxico, que ellos llaman Paco, y que se fuma, ¿no? Y son usados para la venta y tráfico de droga por ser judicialmente inimputables. Es raro que pasen de los 12 años de vida, porque la toxicidad de esta droga es muy alta. Quienes quieren endurecer el sistema penal como modo de lograr orden,
sostienen que bajar la edad de imputabilidad penal de estos menores los protegerá de ser usados por los adultos en delitos. Es decir, cuanto más tempranamente puedan ser culpados, más protección para ellos. Lo cierto es que la solución no es más represión penal. Existen entre estos adolescentes una serie de rituales que llaman cultura del aguante, que se trasladó del fútbol al rock, y que consiste en poner el cuerpo, su única posesión, para mostrar su pasión por su banda favorita. Poner el cuerpo, hacer el aguante, incluye tatuajes, piercings, competencias de resistencia física, alcohol, drogas, sexo sin protección. Es desde mi punto de vista una especie de ritual sacrificial donde la ofrenda son ellos mismos, a cambio de una identidad. La Defensoría llevó adelante un monitoreo de los medios masivos de comunicación para analizar la construcción de sujeto peligroso que estigmatizaba y ponía más en riesgo la vida de estos jóvenes, e hizo un pacto con los periodistas para lograr que las fuentes de las noticias no fueran solo las fuentes judiciales, lo que hacía que su lenguaje fuera el lenguaje policial, y para que tomaran conciencia de la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de esta peligrosidad. Analizar las múltiples violencias que implica la pobreza nos ayudaría a ver que esta criminalización es injusta, que la violación de derechos ciudadanos por parte del Estado se puede efectuar también por omisión de sus obligaciones hacia los sectores más vulnerables y puede ser demandado por estas omisiones. Aquí se ve la relevancia de un organismo que puede actuar incluso de oficio, como la Defensoría del Pueblo, para realizar un amparo colectivo, como se han realizado para proteger a los trabajadores desocupados, que a la pobreza suman la falta de acceso a la justicia en la defensa de sus fuentes de trabajo. Por ser pobres no hace a estos sujetos, de todas maneras quiero decir que ser pobres no hace a estos sujetos más sensibles a la opresión de género. Son homofóbicos, son sexistas muchas veces, y hay un creciente trabajo con mujeres y varones para construir relaciones más equitativas, por ejemplo, en violencia y derechos reproductivos, y han aprendido a agregarlo a sus reclamos. Quiero contar una anécdota interesante, de todos modos. Una vez había un campamento, habían puesto unas carpas en la Plaza de Mayo, unos grupos piqueteros, y ese día había decidido un grupo de travestis hacer una manifestación porque las estaba reprimiendo la policía cuando ejercían la prostitución callejera. Y habían elegido para esa expresión también la Plaza de Mayo, pero la Plaza de Mayo la habían cercado los piqueteros, le habían hecho un cerco y no permitían que ingresaba nadie porque estaba su campamento. Entonces la dirigente travesti pidió hablar con el que coordinaba el campamento piquetero